Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Entrevistandos de la tercera temporada con El profe Isaac. y la profe Marisa. El día de hoy tenemos nuevamente un gran invitado, una gran invitada. Es creadora de contenido que últimamente ha estado creciendo mucho y ha estado muy presente en redes sociales, en TikTok, en YouTube, en Facebook, en todos lados, porque también además de creadora de contenido, pues es ponente, ha estado dando algunas conferencias y como ella misma se describe, divulgadora científica, que vaya, que mucha falta nos hace. Entonces el día de hoy tenemos con nosotros a Carmen Padilla, mejor conocida como Polly Padilla. Muchas gracias, Polly, bienvenida. Bienvenida. Hola, muchas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Como lo comentamos fuera del aire, pues es parte de las personas que nosotros queremos compartir con nuestros alumnos, con el público en general, por el tipo de contenido que manejas. Si no la siguen, corran a TikTok, corran a todos lados y buscarla así, Polly Padilla, para que vean con la entrevista de qué nos va a hablar y van a ver que les va a gustar mucho sus videos y del Mérito Aguascalientes. Aguascalientes, una chasca. Sí, sí, sí. Y no Bueno, hay elotes, aquí hay chascas. muy Muy bien. bien. Acá, pues es una discusión aparte, el vasito en elote, esquite, chasca, Esquite. todo y todo. Entonces, muchas gracias nuevamente, Polly. Bueno, vamos a empezar y te vamos a pedir que describas a Polly en 5 palabras. Bueno, me podría describir con las palabras curiosidad, que es lo que impulsa absolutamente todo, tanto mi carrera como la forma en la que hago pues mi contenido. Ajá. Am, Responsabilidad, me tomo muy en serio la Pues forma ok. en la que genero el contenido y la información que doy, ¿no? O sea, ah, también ligeramente procrastinación. Todos Esos tenemos, no son te más. preocupes. Sí, sí, sí. Todos tenemos, no te preocupes. Pero es muy chistoso porque sí he dejado cosas a último minuto y es como de, oh, por Dios, tenía que entregar algo hoy. Pero en algunos momentos puede ser ventajoso porque te obliga a pensar cómo resolver el problema porque ya tienes el tiempo encima, ¿no? Es Entonces, lo que te iba a preguntar. ¿No te pasa que te sale mejor así cuando es como que de último minuto, así como que, sí, como pero es buenos que no hay tiempo mexicanos? para darle vueltas. O sea, Sí, cuando sí, lo sí. tienes con tiempo, No quieres hay margen hacerlo. de error. Entonces es como, es que no me gusta, no me convence, etcétera. Y cuando tienes el tiempo aquí es como, no, pues ya lo que salga. Pero sale muy bien porque es lo que tu cerebro no ha topado como, esto es lo más eficiente, lo puedes hacer así, 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 porque Ujú. se tiene que hacer ya. Entonces, también evitas el perfeccionismo. Otra cosa, multidisciplinaria. Ujú. De hecho, es algo que me gusta mucho el hecho de no solamente estancarme en el área de biología, sino que también, por ejemplo, hablo mucho dentro de la animación, por ejemplo, la ilustración, el arte, y la literatura. A mí me gusta mucho toda esta parte de humanidades precisamente porque el, el arte en general es un reflejo de un Ujú. contexto. Entonces, si dejamos por alto el contexto, en biología dejamos fuera muchas cosas, ¿no? O sea, la información se vuelve incompleta, Así es. pero es la capacidad de hacer que alguien se acerque ligeramente a un organismo gracias a una imagen, por ejemplo, Ajá. si te das cuenta, eso está súper, o sea, eso para mí se me hace muy padre y eso es algo que me gusta cultivar mucho. De hecho, por ejemplo, lo que tengo aquí Sí, atrás, también. Ajá. todo son ilustraciones que muy probablemente no hizo un biólogo. Entonces, también eso me gusta tomarlo en cuenta. Y llevo 4, según yo. Sí, cuatro. Sí. Ok, y distraída. Esa es esa es otra. Y aquí entra muy bien. Chócalas. Sí, no, pues muy, muy completa tu descripción y como tú dices, pues tratar eso de multidisciplinario, pues ahorita en esta actualidad es muy, muy necesario porque pues entre más te diversifiques, más crecimiento puedes tener, sobre todo pues global y empalmado, no es de que una cosa por este lado, otra cosa por este lado, sino todo englobado, muy, muy enlazado. Es que al final todo se complementa, ¿no? Sí. O sea, como
En la escuela, por ejemplo, una materia se complementa con la otra, o sea, nunca va a ser de que matemáticas no tiene nada que ver con español, al contrario. Entonces yo creo que sí es bien importante esa parte porque no te quedas solamente en ahí, o sea, te vas al más allá y más allá del más allá. Y eso está súper bien. En esto mismo, platícanos hacia grandes rasgos qué es lo que hace Polly entonces, qué es lo que, cómo se describe, cómo, qué es lo que haces para que te conozcamos un poquito mejor. Actualmente en el área profesional pues me estoy dedicando 100% a redes, por eso me han visto más activa en todas las redes. Pero pues como me acabo de graduar, en ese Felicidades. momento extraño en el que tienes, gracias, en ese momento extraño en el que tienes que estar buscando trabajo y no te lo dan porque no tienes experiencia, pero no tienes experiencia porque no te dan trabajo. Entonces, Paradoja. sí, es como, bueno, en lo que me responden mis solicitudes de empleo voy a estar haciendo contenido porque pues también es importante, ¿no? Y es algo que ya es parte de... y yo lo considero muy necesario, tanto como para mí como para el mundo en general, que sigamos habiendo gente que esté haciendo divulgación. Sí, sí, Eh, sí. entonces, por eso digo, bueno, todavía no me ha esclavizado alguna empresa, entonces pues voy a seguir esclavizándome yo. Hacer divulgación es mostrarle a los otros lo bonito que hay en el mundo, al Ujú, menos en el área, ¿no? Entonces, por ejemplo, si encuentro algún bicho que está como bien interesante en un libro, que es muy técnico como para alguien de una edad, no sé, de 14 años, yo ajá, te puedo explicar qué onda con ese bicho sin necesidad de sí, meterme en los tecnicismos. Entonces, así más gente conoce al bicho y no solamente quienes pueden leer el libro o el artículo. ujú, Entonces, pues eso también me gusta, ¿no? Pero sí, sobre todo está bien porque es algo, pues, ay, se me fue la palabra, pues no es algo sin sentido, pues, o sea, es algo significativo lo que estás haciendo, no es cualquier cosa. Y no es quedarte en tu casa, no es irte a jugar con tus amigos, o sea, es algo productivo. Ya me acordé. ¿No? Y es que, por ejemplo, muchas veces todo sale como de la diversión, ¿no? Entonces, para sí, mí es divertido hacer esto. eh, y eso es algo que, eso sí le recomiendo como que en general a las personas, ¿no? Si tienes el chance de hacer algo que te divierte, hazlo. ujú, Eh, sí, porque imagínate yo estando haciendo esto porque a fuerza lo tengo que hacer sí, y va a haber un punto en el que me voy a sentir mal, ¿no? Como en el y sentido, hasta le pierdes el gusto por hacerlo. sí, Sí, cumplir, o sea, que tengo que cumplir porque yo me puse esas metas, pero no es algo que a lo que yo no sienta que haya una satisfacción, ¿no? Entonces, eso sí lo aprendí a la mala. Suele pasar. sí, aquí haciendo un paréntesis, chavos, chavas, niños, niñas que no conocen el contenido de Polly, es más, pónganle pausa y vayan a ver uno de sus videos para que vean cómo lo presenta, cómo presenta la información. Como ella lo dice, o sea, te presenta la información científica, pero de una manera que lo entendamos y muy divertida, la verdad. Créanme que es muy divertido, muy llamativo y podemos aprender mucho de cada uno de sus videos. Entonces, la verdad, sí es muy, muy recomendable su contenido. Y es que aparte se nota cuando algo te gusta, ¿no? Lo haces Exactamente. mucho mejor. O sea, si Sí, sí, cuando sí. no te gusta tanto lo haces bien, pues cuando te gusta y lo disfrutas, lo haces mucho mejor. Entonces, pues también es un buen consejo. Haz lo que te guste Ujú. y pues más que un trabajo es algo Que que disfrutes. te va, ajá, que te va a hacer bien en tu vida. Cultívalo siempre, o sea, Ajá. eh, no importa que sea tu diversión, al final siempre puedes convertirlo en algo profesional, ¿no? Sí, Entonces, sí, o sea, eso es como el mensaje también para niños y niñas, porque muchas veces eh, me llegó a pasar, por ejemplo, en la primaria y en la secundaria, que a mí me gustaba mucho dibujar. Yo pasaba horas, 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 horas dibujando. Eh, no le di por ese lado de lo profesional, pero cuando encontré mi vocación así bien, bien, ya en la carrera de biología, toda esa información, o sea, todo eso que yo había aprendido de dibujar, lo usé muchísimo. Entonces me hizo un parote en la carrera, porque así como dibujaba por diversión en secundaria, en la uni, en la carrera, lo necesité para entender los temas. ujú, Entonces, de no haber tenido como esa capacidad de entender de un concepto, volverlo abstracto, simplificarlo y plasmarlo, Sí. si no lo hubiera desarrollado antes porque me gustaba, en la carrera hubiera batallado más para entender sí, un tema que soy visual.
Entonces Sí, también es como, en algún momento eso te va a servir, eso te lo aseguro. te acordabas de aquella joven Polly, Sí. de que qué bueno que aprovechaste. Bueno, y Sí. aprovechando esto, cuéntanos cómo te surgió la idea de esto de crear contenido, porque tengo entendido que ya tienes varios años, no solamente ahora de grabadas. ¿Cómo surgió esa idea de crear y por qué específicamente este tipo de contenido? Fue culpa de pandemia. Ah, Cuando estuvimos en clases virtuales, de hecho, los primeros videos, así como tal como de cotorreo, es que fue por dos partes. Cuando estábamos dentro de la carrera, que todavía no estábamos en cuarentena, había un momento en el que yo estaba haciendo mis tareas o mis trabajos y me saturaba. O sea, de que hay un punto en el que te cansas, ¿no? Entonces ya no sí. puedes seguir. Y si algo nos ha enseñado los profesionales de la salud mental es cuando te sientas abrumado, busca un escape, relájate y luego regresas. Ujú. Porque obligarte a seguir, aunque nomás no puedas, no te va a dar el resultado necesario, Sí, ¿no? sí, Así es. Entonces, me llegó a pasar muchas veces que yo estaba, no sé, estudiaba por un examen, me presionaba tanto y luego en el examen no me acordaba y ya había pasado ¿cómo se llama? La unidad, la semana de exámenes, y no sé, estaba ayudándole a mi mamá a sacudir un mueble, y la respuesta del examen, ¡pum! sí. Ajá. ¡No! Era esto, y no lo puse, o sea, todavía no me daban los resultados. Yo ahí limpiando, ya me había relajado lo suficiente como para que mi cerebro dijera, ah, sí es cierto, mira, era Sí. esta la respuesta. Y yo, Ah, ay, no puede ser. Entonces, eso lo aprendí a la mala, y pues ya cuando estaba en la carrera yo hacía eso de que si yo estaba haciendo mis trabajos, me saturaba, entonces me iba a Instagram y ujú, hacía stories haciendo chistes cortitos Ujú. o usando los audios que antes se usaban ahí en Instagram, ujú. o ponía a mis peluches a pelearse con música de Linkin Park. O sea, hacía cosas así como, pero también como en el mood de que mis amigos lo iban a ver y me contestaban, ¿no? Como de jajaja, qué gracioso. Entonces yo ya me había distraído en hacer cosas como X y ya regresaba a hacer mi tarea, ¿no? O a Ujú. veces hacía chistes sobre la tarea, etcétera, ¿no? La idea era que pues mis compañeros o mis amigos que vieran la historia y también dijeran, Ajá. jaja, sí soy. Entonces, entonces hubo un punto en el que no pude usar unos audios, o sea, un audio que yo quería usar porque se me había ocurrido una mensada y tuve que descargar TikTok porque en TikTok sí estaba. Yo no quería Ujú. descargar la canción completa. Entonces dije, ay, pues TikTok tiene más herramientas, me metí ahí, hice el chiste, lo descargué y lo subí a mis stories, ¿no? Entonces empecé a usar TikTok como una herramienta. Ujú. Que Ujú. pues la pandemia sigo haciendo este relajo de hacer videos como de chiste cuando yo me sobresaturaba en las clases virtuales, porque se hizo más pesado, ¿no? Porque ahora no salías del mismo cuarto. Ujú. Eh, entonces antes podías en lo que ibas a la escuela y regresabas, pues ya era como un relax, ¿no? Ya no existía ese punto. Genial. Entonces se volvió más constante hacer mis videos mensos, en las stories. Pero hubo un punto en el que nos empezaron a dejar como temas de materias que mis amigos o algunos compañeros no estaban entendiendo. Entonces, a mí se me hacía, o sea, era como de que, bueno, ¿cómo te explico, no? El problema era que en ese momento las reuniones, por ejemplo, ahorita lo que estamos haciendo, ¿no? En Zoom, Ajá, Ujú. Zoom. era más difícil porque las plataformas como que todavía estaban en pañales para una cantidad Ujú. masiva de personas. Incluso en clases, las universidades y las escuelas estaban como pagando ciertas plataformas pues para poder tener a 40 personas al mismo tiempo. Entonces, pero las que no teníamos, las plataformas que no podíamos pagar, los Ujú. estudiantes, era como de chale, no puedo traerme a 20 personas pues para explicarles el tema, se me cortaba el internet o ya se le trabó, eran muchos inconvenientes técnicos. ¿Qué pasó? O bueno, ¿qué hice? Dije, bueno, para explicarles a mis amigos cierto tema, agarré TikTok, hice un video explicando con un experimento a ciertas cosas de fisicoquímica, ¿no? O sea, como ese primer video fue, agarré un tubo de ensayo, le Ujú. puse agua abajo y le puse un tapón, entonces, pero era un gis, o sea, era un tapón de gis, o sea, Ajá. bueno, armé el tapón con el gis, entonces lo puse en una llama, así, para que empezara a hervir el agua, ampliara el gas, ampliara la presión interior hasta que venciera la presión atmosférica y ¿cómo se llama? El tapón saliera disparado. O sea, esa fue la explicación que yo estaba dando en ese video, porque dije, ok,
si subo ese video, lo descargo y lo meto a Facebook o a donde estuvieran mis amigos, eh, ese video se va a entender y lo vas a poder ver una y otra vez hasta que Sí, digas, ah, pues ya te entendí. Mm. sí, Entonces, así empezó. Y de hecho hice un chiste al inicio de ese video de como ya estoy cansada de la cuarentena, voy a hacer un experimento de cambios de presión. Entonces ahí me puse la bata y los lentes, tan ajá, icónicos hasta ahorita, sí, sí, pero sí. como un chiste entre mis amigos y yo de que estás haciendo un experimento bien pero ocupas los lentes y la bata porque cuando entramos, cada que íbamos al laboratorio era como, no entras sin bata, no entras sin el equipo. Típico. Entonces, por eso siempre sigo saliendo así, ¿no? O sea, se quedó como Ajá. un chiste del laboratorio de la escuela y Ajá. ya, quedó como iconic del canal. Pero aquí lo que pasó fue que pues subí ese video y luego si había otro tema, pues aquí lo explicaba y lo volví a subir. Habían más trends que yo adaptaba a cosas de la escuela. Entonces, por Mm. ejemplo, que me burlaba de una vez que alguien abrió ¿cómo se llama? Un horno seco mientras estaban, ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra. Ah, esterilizando algunas cosas. Ah, eh, ¿Cómo se llama? Es el audio de Forrest Gump, Ajá, el sargento. sí. Entonces, bien groserote. Entonces, censurado. entonces yo usé eso, pero como el técnico, viendo que abrieron Ajá, esa cosa sí, y sí, sí. acá llegando, ¿no? Que lo abrió ahí todo escondido de, ay, no, que no me atrape, ¿no? O sea, empecé a hacer eso, como chistes de lo Ujú. que había pasado en la escuela, etcétera, y explicaba otras cosas. O, por ejemplo, si veía en clase algo bien chido y tengo amigos que son, pues, de otras carreras, ¿no? Entonces yo decía, ay, es que esto está bien padre, pero lo acabábamos de ver en clase, entonces yo hacía un video explicando eso para enseñárselos a amigos que no eran de la carrera. Entonces, Entendí Ah, un así, sí, poco súper mejor, bien. así sí. empezó. O sea, como de que es que esto está bien padre, güey, déjate lo Ajá, enseño. Entonces, así, pero empezó a llegar gente en TikTok. En ese entonces mi Facebook era mi Facebook personal donde yo subía mis videos, nada más pues para enseñárselo a amigos, ¿no? O ajá. sea, conocidos. Pero ya después empezó a llegar gente en TikTok, empezó a llegar así mucha gente a preguntarme cosas. Yo hacía chistes y más gente llegaba y era como de que, oye, pero es que no entendí porque ese chiste lo había hecho para mis amigos de la carrera. Entonces era Ajá. como, ¿a qué te refieres? Y yo, ah, pues déjale Chiste contar. local. Y entonces ya empecé así, como una cosa llevó a otra, llegó mucha Ujú. gente, luego quería hacer videos más largos, pero TikTok no se podía, entonces me moví a YouTube para ciertas cosas. Y luego que me dijeron, no, pues es que están resubiendo tus videos en Facebook y en Instagram. Entonces dije, chale. Entonces, tuve que abrir esos canales Ajá, como para decir, ah, aquí estoy, o sea, aquí está la persona real, ¿no? Sí. Pero luego había gente que no tenía TikTok o que no tiene TikTok, y en ese entonces no tenía TikTok porque pues no les gustaba el concepto. Entonces, yo decía, ah, pues igual son personas que se están quedando sin la información, ¿no? Entonces, o tenía amigos que me decían, "Ay, es que yo no quiero abrir TikTok, súbelo a Instagram." Y yo de, ah, bueno, ándale, pues, y ya, en mi sí. página pues empecé a subir y ellos empezaron a llegar también, o sea, mis amigos era como de que si no tenían TikTok, estaba en Instagram, y si no estaba en Instagram o estaban en Facebook, por ejemplo, mi mamá, o Ajá, sea, mi mamá tiene Instagram, tiene Facebook y me decía, ay, enséñame tus videos. Entonces, Mm. en ese canal yo subía los videos porque mi mamá y mis tías lo vieran, porque Ah. también de que, ah, el otro día me dijeron que vieron un video tuyo sobre un bicho y no sé qué, y yo, ah, sí, déjate lo explico, y ya se lo explicaba a mi mamá, y de, ah, pero ¿cómo es? Entonces ya era más fácil como, ah, sí, mamá, mira, es que abre Facebook, ahí está. O ajá, sea, es más Sí. rápido, era más rápido, ¿no? Compartir sí. esa información con más personas, primero cercanas que no tenían esas plataformas y ya Ujú. después se hizo enorme. Eh, y creo que también por eso a la gente le gusta mucho, porque de hecho la forma en la que sigo yo comunicándome es como si siguiera comunicando con mis amigos, como Ujú. Ajá, si fuera de sí, se explicar nota. a un amigo, una amiga que, por Sí. ejemplo, estudió ingeniería en electrónica y que no sabe nada de biología, Ujú. es que ese árbol que se ve ahí es venenoso porque, o sea, Sí, ese sí, es como... Sí. Y me sigue pasando, o sea, así como les hablo en redes, si estoy saliendo con mis amigos o con mis amigas, de repente ya vemos un bicho y yo de, ah, sí, es que esos caracoles se comen otros caracoles porque no sé qué. Y es ajá, así, te pregunté la hora o qué queríamos ir a comer sobre eso. sí. Así empezó y la verdad pues está chido que haya sido primero pues para
explicarle a mis amigos y Ya, ahorita ya es bastante. una comunidad grande que le Sí. interesa eh, Ujú. pues la ciencia, ¿no? Pues ya son Sí. casi 3 millones en TikTok, si mal no revisé, casi 3 millones de TikTok, pues algo debe de haber. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, sí es cierto. Siempre se me olvida eso. Emocionó mucho. Sí, No, sí es cierto. Pues muy qué bien. padre, la verdad es que está padre cuando ese tipo de contenido, porque la verdad es difícil que ese tipo de contenido crezca. Entonces, si ya lo lograste, qué padre, porque con nosotros, por ejemplo, que creamos este canal para nuestros alumnos, a veces ni nos pelan. Sí, Entonces, o sea, igual nosotros no nos rendimos porque lo hacemos para un fin al final, pues que es educativo para ellos, ¿no? Bueno, Pero, ajá, exacto, y ya poco a poco pues se han ido agregando algunas personas, pero mostrarles nosotros esas opciones de contenido bueno, ujú, que no sea el que ellos están acostumbrados a ver, porque la verdad es que ellos están acostumbrados a otro tipo totalmente diferente de contenido, y el poder mostrarle a estas personas que pueden servirles de algo en su vida hasta estudiantil, no solo, pues a lo mejor en su vida diaria también, ¿no? Porque pues rara vez se crecen con ese tipo de canales. muy bien. Y bueno, vamos a continuar con las preguntas, con el cuestionamiento. Quiero preguntarte, aprovechando que ya nos contaste un poquito de cómo eras en la universidad, de cómo empezó, que eso va de la mano, ¿cómo era Polly en la primaria, en la secundaria, en la prepa, de estudiante? O sea, tu etapa de estudiante, ¿cómo fue? pues estuvo bien interesante, porque, por ejemplo, en la primaria era que de cuadro de honor y la secundaria también, ¿no? Ujú, Este, de que me iba bien en casi todas las materias, etcétera, pero había algo que me frustraba mucho en primaria, principalmente en primaria, era que, por ejemplo, obviamente éramos 40 niños en un solo Ujú, cuarto, somos muchísimos. sí, ujú, Y obviamente mis profes se tenían que centrar pues en que todos avanzáramos lo más similar parejo. posible. Sí. sí. ¿Qué pasaba? Que yo tengo un papá ingeniero. Entonces, a ese papá ingeniero le gustaba llegar y saludarnos y después del saludo decirnos, ok, 8 por 6. Entonces, segundo año de primaria y tercero fue para mí la aburrición, porque eran los años en los que los profes estaban intentando como hacer que los niños avanzaran en el área de matemáticas, Ujú, precisamente porque es como donde haces el brinco de Ujú. entre la aritmética de suma y resta a intentar entrar a multiplicación y sí, sí, división. sí. El problema es que ya para segundo año, pues yo ya sabía todo eso. Gracias a tu Entonces, papá. sí, no, hubo una ocasión Sí. en la que mi mamá era de la mesa directiva, entonces fue a una Ah, junta, fue a mi salón, pues para ver cómo estábamos, o sea, para ver cómo estaba y cómo estaba mi hermana en su salón. Dice que yo estaba en mi pupitre así, nada más viendo el techo, hecha una gelatina ahí derretida, porque pues estaban viendo multiplicar, las tablas de multiplicar, pero la del 3 la del 2 o sea, entonces yo volteé a la ventana y mi mamá así como de, ¿qué onda? Y yo, ya me lo sé, y mi mamá, ay, no puede ser. Entonces, ay, hubo una época en la que yo me frustré un poquito porque era como de que, pues es que eso ya me lo sé, o sea, eh, sí, suele pasar. entonces, pero ahí en esa época yo en lo que ¿cómo se llama? En lo que me refugiaba era pues literal en los bichos, ¿no? O sea, de que en el recreo, me quedaba sin jugar con nadie, pero para ver cómo las hormigas movían cosas. O sea, ya O de desde ahí traías ya el chip de bióloga. sí, o sea, era como de que me ponía a ver hormigas, les daba un pedazo de pan y veía si se llevaban el pan o si se llevaban el jamón, si el pan tenía mostaza, se lo llevaban o no. O sea, era Ajá. como de estar ahí, o sea, cotorrearla. Y cada que podía le robaba libros a la maestra de los que tienen así en el estante, para entretenerme, ¿no? Porque pues era eso, o sea, en mis compañeros no habían tenido la facilidad de que pues tuvieran a papás que estuvieran como 24/7 ahí, ¿no? Que eso es algo Ujú, que les agradezco mucho a mis papás. qué Mi bueno. mamá siempre estuvo ahí 24/7 y mi papá pues teníamos un problema con la tarea y nos ayudaba, ¿no? Entonces, Bueno. eso era una ventaja en el Sí. desarrollo. Entonces,
pues obviamente para a un niño es como de, "Ay, es que ya me aburrí", pero para otros es como, es que no lo estoy entendiendo. Ujú. Entonces, pues esa era como cierta ventaja que hubo en esa primera etapa, lo que me abrió la posibilidad de que cuando yo estuviera más grande, o sea, ya como en cuarto, quinto, sexto, yo me pudiera desarrollar en otras cosas. O sea, por ejemplo, me metieron al equipo de ajedrez, Ujú. tocaba instrumentos, iba a básquet. O sea, mis papás me dieron la oportunidad de desarrollarme en otras áreas que no fuera solamente lo académico, precisamente porque ahí estaban siempre, ¿no? Entonces, Ujú. no me tenía que distraer por otras cosas. Y pues también eso me volvió como un estudiante un poquito desmadroso, este, pero no en un sentido, digamos, le voy a sacar canas verdes al profe, sino como de que, ay, está donde ya se me peló, o sea, de que me iba a hacer otra cosa, Ajá. regresaba y el profe era como de, oiga, ¿y su trabajo? Y yo, ah, sí, sí, ya lo acabé, o sea, desde hace rato ya había acabado. O sea, los profes llegó un punto en el que ya ni me prestaban atención, en el sentido de que era como, ah, sí, sí, ya agarra el libro del estantero, ah, sí, sí, ya, ándale, pero porque pues se querían centrar en los otros niños, ¿no? Este, pero pues era por esa ventaja, o sea, la Sí, sí. verdad sí, sí influye mucho siendo un niño, que tus papás estén ahí, y esa fue una ventajota, Qué y pues bueno. los se podían relajar, ¿no? O sea, como de que si no me veían o me veían haciendo otra cosa, no estaban pensando de que, ah, es que no le va a entender, se va a atrasar, sino era como, ah, de seguro ya acabó. O sea, era Sí. como pensar en un niño menos, pero más que nada porque tampoco yo hacía de eso. O sea, era como de que me veían allá dibujando, o agarrando un Ujú. libro, o revisando las otras materias, o sea, de que Autónoma. sí, pero pues es Bien. que era eso. Ya cuando entré a la secundaria ya fue un poquito más pesado porque obviamente se va ampliando un poquito más la carga académica y la forma en la que se acomodan las cosas no son las mismas. Ujú. Entonces ya en secundaria pues sí me tuve que acomodar un poquito más a la forma en la que se hacían las cosas en la escuela. Pero siempre fui muy aplicada. O sea, eso es algo que sí mis papás dicen, ah, pues qué bueno que no, nunca tuvimos problema con eso, porque eh, a pesar de que también me distraía mucho, o sea, en general era muy distraída, pero siempre terminaba mis tareas, las entregaba a tiempo, Sí, sí, este, sí. y tenía un cuaderno específico para dibujar una carpeta, pero porque pues era eso, ¿no? O sea, de que me distraía, me ponía a dibujar, pero yo seguía haciendo mi tarea, o escuchaba al profe mientras explicaba y mientras dibujaba, pero ya luego aprendí que era porque así como que necesito lo visual también para entender un Ujú. tema. Entonces, ya después lo convertí en una herramienta, pero en ese entonces para muchos profes era como de, no se esté distrayendo. Sí. Es que ocupo hacer otra cosa, si no, no lo estoy entendiendo. Ella, Entonces, era muy divertido, o sea, la secundaria también porque tuve ahí un grupo de amigos muy, muy relajientos, pero también muy ñoñitos. O sea, éramos ese grupito que le sacaba plática al profe, o sea, era ese grupito que los profes les caíamos bien, pero ajá. que te sacábamos un chiste así bien sacado de lanza en medio de la clase y el profe, ah, no puede ser. Ay, No éramos faltan, ese, no faltan esos alumnos. ajá, pero con los que no se podían enojar porque pues éramos Sí, aplicadillas. sí, sí, sí. O sea, Exacto. chale, entonces como que Sí. éramos ese grupito, entonces secundaria me lo pasé muy, muy divertido. Ya en prepa ahí sí fue el caos, pero porque en la prepa estuvo más pesado. Habían más materias, más Ujú. horas, teníamos que llevar horas extras, o sea, en las tardes, ir a artes, ir a deportes, lo que se volvía más pesado. Ujú. Entonces tenías menos horas para hacer tareas, pero todas las materias te dejaban trabajos largos. Entonces era como de diablos. Tengo que aprender a acomodar ¿cómo se llama? Mis preferencias en torno a las Ujú. materias. Prioridades. Eh, pero porque había veces en las que una materia era más fácil, entonces esa la dejaba al último. Ujú. Precisamente también porque si esa materia para mí era fácil, a mí me gustaba, la podía dejar al último o para después, porque la materia más difícil y la más pesada, si me cansaba, yo decía, vámonos, voy a seguirle con esto. O sea, voy a hacer una tarea, pero una que sí me gusta. Sí, Entonces sí, ahí sí. ese relax se volvía la otra tarea y luego Ajá. regresaba. No me gustaba, pero ya me había motivado, ¿no? Como de, pero ya acabó. Muy buen tip. Entonces, Sí. sí, o sea, ese es un tip que aprendí en prepa, precisamente por eso. Porque
si dejarlo, o sea, si eso es primero lo que te gusta, a veces te satura porque te gusta y dices, bueno, ya voy a relajarme y luego regreso a la tarea que no me gusta y vas a tardar más porque vas a procrastinar más para no llegar a esa Ujú. tarea. Sí, sí, sí. Así es. Entonces, si lo haces al revés, pues entonces dices, bueno, ya me harté de esta cosa, ya estoy hasta acá, voy a agarrar de la materia que sí me gusta. Entonces ya hiciste al menos una tarea y la otra la dejaste a la mitad. O sea, Ajá. ya no Sí, hiciste una, nada más, Ajá. ahora y Ya media. va media. avanzando. Sí. Ya Anótenlo, mínimo lo avanzaste un que le- poquito. Este, y pues así, en prepa estuvo como muy, cosas de la vida cuando eres adolescente, intentando entender quién eres y qué vas a hacer con tu vida. O sea, creo que Sí. es la etapa más pesadita para mí. Entonces, pues tuve como muchos bajones, ¿no? Como estudiante. O sea, de que Ujú. la forma en la que mis papás estuvieron como dándonos herramientas no cambió. El problema es que obviamente pues tú estás convirtiéndote en un individuo en el cual estás pensando quién eres, a dónde vas. Sí, sí, sí. Entonces, en ese punto, la adolescencia pues, es horrible, o sea, por eso Ajá. viene el dolor en la palabra, ¿no? Que te Sí, sí, adolece todo. Entonces, Sí. eh, ahí sí hubo bajones, hubo materias que casi repruebo. sí. Ah, curiosamente fueron biología y ecología. Fueron las Tenemos la materias, exclusiva, tenemos la exclusiva. esas fueron las materias que casi repruebo en prepa. Y de hecho, con Ajá, las que me fue muy bien fue en matemáticas, o sea, estadística, geometría ajá. analítica, cálculo integral, cálculo diferencial, las pasé con 10. Pero biología y ecología casi la repruebo. Tenía que sacar a fuerzas en el examen final, que era acumulativo 9 para pasar. Estuvo muy, muy pesado, pero pues es que no me hallaba como para entender esos temas, pero como les digo, desde primaria, con papá ingeniero, los temas de matemáticas se Ajá, iban, sí, pues sí. pues llegando a prepa era como de, sí, ya, la Esto lo vi lógica. en segundo de primaria. Sí. Sí, o sea, es que álgebra es casi lo mismo que aritmética, solo que tienes que saber Sí. cuánto es X, ¿no? O sea, Ajá, con letritas. con letritas, como que lo veíamos así, ¿no? Como que con esa lógica, entonces ya Ajá, ese sentido lógico se iba a otras materias dentro del área de matemáticas, entonces ya era como más sencillo, ¿no? Es como, no ocupo aprenderme la ecuación, solo ocupo lógica. Y ajá. la neta, o sea, te tenías que aprender la ecuación porque es más fácil, ¿no? O sea, para eso Sí, están. sí, sí. Si no estudiabas, si tenías como que una base lo suficientemente sólida, este, de lógica, era más fácil, ¿no? Era como, ay, no me acuerdo cómo iba esto, pero, y ya, o sea, el profe te podía poner mal el resultado porque no era la fórmula que estabas usando, Ajá, pero el resultado correcto. ya Ahí sabes. Sí, sí, sí. este, pero Ok. sí, o sea, precisamente en prepa hubo como ahí mucho rollo y de hecho por eso, cuando eh, yo no entré a biología saliendo de la prepa, yo entré a otra carrera Ah, y la segunda carrera a la que me metí Ujú. fue la que sí concluí así completamente, pero Sí. precisamente por eso, porque eh, a veces uno como que seguía en esa época en la prepa, uno a veces no sabe ni qué quieres ni qué vas a hacer, Así sí, sí, es. entonces sí. se vuelve presión, más porque te Ajá, piden que elijas una carrera ya. Entonces dice, en ese momento yo dije, dibujo bien, me gusta mucho dibujar, este, y matemáticas se me da muchísimo, muy, muy, muy bien. Me voy a meter a arquitectura. ajá. Entonces, pura mentira, nunca dibujé y nunca llevé matemáticas. Entonces dije, chale, me estafaron. Sí, 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 suelen pasar. Muy bien, entonces, ¿cuáles podrías decirnos que eran tus materias o tu materia favorita? Y ahorita nos diste más o menos una idea. ¿Y cuál de Sí. plano no te gustaba? Entonces, puede ser desde primaria, secundaria, ¿cuál así de plano le agarraste que con esta no puedo y con esta sí? Es que dependía, por ejemplo, en la primaria, creo que la que más me llegó a aburrir era la de geografía, cuando todavía llevábamos geografía. Sí, sí, Pero sí. realmente casi no la veíamos bien, o sea, como tal, era como, llévate tu Atlas, pero nunca lo usabas. Eh, Grandototes. Ajá. sí, o sea, no cabía en la mochila, era como de lo enrollo, la maestra, ¿por qué lo enrolla? Y yo, porque no cabe. Entonces,
creo que geografía también en secundaria, geografía también, pero porque como nuestra maestra era la tutora y también Ujú, tutoreaba otros salones, a veces no estaba, entonces casi ujú. nunca teníamos clase, entonces nos ponían a una prefecta y era como de que les voy a poner a leer El Esclavo y nos daba copias del esclavo. Entonces, así de, ¿Y dónde está la geografía? sí, Sí, ajá, ¿dónde está la geografía? sí. Este, o sea, ¿dónde está Timbuktu? Sí, y eso pues sí le asumimos como maestros la responsabilidad que nos toca, porque muchas veces las materias les gustan o no les gustan a los niños por culpa de nosotros los ¿Pasa? maestros, O de sea, yo cómo. estoy consciente como alumno y como maestra. Ajá, eh, sí, o sea, sí, tienes como que agarrarle, porque a veces uno va como con la predisposición de decir esta materia no me sí, gusta. sí, sí, Y aunque te esfuerces como profe, no lo haces voltear porque ya iba ajá, predispuesto. O sea, sí, 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 no me Exactamente. gusta la materia. Y todos los demás en el salón es que la materia está bien chida y que no sé qué, y aquí sí, estamos no, a mí me aburre, o sea, pero porque ya vas predispuesto, ¿no? A que no sí, te sí, gusta. sí, Fíjate que, por ejemplo, tuve un amor-odio con la materia de historia y la de español, tanto Ujú, en secundaria como en prepa, precisamente por los profes. En primaria, como solo llevabas un profe todo el año, sí, no tenías como esa variable, ¿no? ajá, Entonces, español e historia, o sea, español le daban muy poquito. Las lecturas, por ejemplo, los libros de lecturas casi no los tocábamos en en ciertos años de ujú, primaria, porque pues les digo, era como de que se centraban como en otras materias, ¿no? Como matemáticas. De que los niños, la mayoría se estancó, entonces ya iban a haber divisiones y todavía no sabían multiplicar, entonces te tienes que regresar y todo el rollo. Entonces era como de chale. Entonces, cuando veíamos español, era como que había cierta predisposición de algunos profes de decir, es que es su lengua materna, tienen que saber. Entonces es sí, como, "¿Cómo es que no entiendo? ¿Qué es un gerudo? O sea, sí, ¿a qué se refiere con esdrújula? O sea, ah, sí. Eh, pero bueno, el contexto era ese, ¿no? Era como de que, pues, ¿con qué se come, no? Pero como ujú, era de, me lo voy a aventar rápido porque me voy a enfocar en otras cosas, a veces yo me estancaba mucho en español porque no entendía la lógica de cómo se escribían las cosas o Ujú, la ortografía. Porque, por ejemplo, yo leía mucho, el problema es que la forma en la que yo leía era igual lectura visual. O sea, plan, ujú. mi mamá siempre me decía, es que ¿por qué si lees tanto no tienes buena ortografía? Y yo, no sé, creo que tengo dislexia. O sea, eh, y pues no, o sea, no es diagnóstico, no me han diagnosticado Ajá, para... La verdad es demasiado pesado, o sea, para mí intentar como darle o sea, en ese entonces también como darle un sentido a las comas, darle un sentido a los acentos, darle un sentido a los conectores. Lo que no me pasaba en matemáticas, que como lo estoy entendiendo con lógica en español, no lo podía entender porque como nunca hubo como eh, nunca se llenó esa materia como se llenaba ujú. con matemáticas. Yo no entendía la lógica de por qué aquí sí un acento, por qué aquí no, por qué esta palabra se puede escribir ajá. con dos variables, por qué esto se escribe así, por qué estos dos tienen el mismo significado. Entonces, en ese momento, en primaria, era como de chale, no te estoy, Sí, no me gusta español. Este, pero era eso, ¿no? O sea, y era mi coco español en la primaria. Toda la primaria mi mamá podía ver un 8 en español y 10 en lo demás, o sea, porque nomás no, o sea, yo no podía con español. Y con historia pasaba algo parecido, como casi no lo veíamos, digamos, era como van a leer, van a hacer la lectura del libro y van a contestar las sí, preguntas. Ya, Ujú. entonces no había como una guía, entonces se ajá. volvió, porque si tenías preguntas que no fueran las del libro, nadie te las respondía. Entonces, Ujú, obviamente, no siempre tienes a un profesor de historia como maestro de primaria. sí, Entonces, pues no, tampoco. Entonces era como, chale, no me gusta la historia. Pero entrando a secundaria, ahí hubo como un cambio porque en primer año, en español igual, o sea, a la maestra como que odiaba la vida, no sé, estaba pasando por un momento difícil, no entiendo. ajá. Pero pues todos era como de, ay, es que no quiero ir a español. Lo único que nos gustaba, o bueno, a mí y a varios amigos, era que los viernes nos daba una hora libre, o sea, toda su materia era libre para leer. O sea, tú podías llevar el libro que quieras y podías leer.
Entonces, pues a los que nos gustaba la lectura era como, jejeje, una hora para mí solito, y ya te llevabas tu libro. Había gente que se llevaba libros ilustrados o así, pues para justificar la hora de lectura. Hubo una vez un compañero se peleó porque él se quería llevar un cómic de Batman y la maestra no lo quería dejar leerlo y él, pero es lectura. Y la maestra, no, Sí. son dibujos. Y él, no, pero es lectura. O sea, tiene palabras, es lectura. Sí. Entonces, así fue, pero pues era la idea, ¿no? O sea, pero como, ay, me peleé con esa maestra porque en una tarea, yo esa, creo que es de esas de las veces que yo digo, "Ah", y yo me peleé bien gachote con esa maestra porque hacían como concursos de cuento. Entonces los alumnos tenían que escribir un cuento y luego elegían uno y lo mandaban con los otros y así, ¿no? Entonces yo escribí un cuento eh, y yo lo empecé, no me acuerdo bien cómo era el rollo, pero nos daban palabras al azar, entonces tú tenías que escribir el Ujú. cuento con eso. Ok, sí. Entonces una de las palabras era un objeto y yo empecé describiendo el objeto y luego ya hice la historia en torno al objeto. ¿Qué pasó? Que la maestra dijo, no, pues no, tu cuento no pasa, tienes que reescribirlo. Y yo, ¿por? Los cuentos empiezan con había una vez. Y yo, no, 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 no. O sea, yo así como de agarrando el mismo libro de español, así como de, Ajá. ¿qué dice? Que un cuento es una narración corta. Sí. ¿Qué un cuento Donde dice que empieza hacia fuerza. no dice? No, y me dijo, no, es que así se escriben los cuentos y así son. Eso, ¿cómo me había dicho? Algo así de que los cuentos eran así, que las otras eran narraciones cortas, y yo ahí peleándome, ¿no? De que no. Al final me mandó al queque porque me sacó la carta de, pues yo soy la maestra y ni modo. Entonces, no, pues yo me enojé, o sea, yo estaba Pues sí. enojadísima. Y ya después cuando entré a prepa y vimos como ya estructuras, porque ya era un poco más profundo, ¿no? El asunto. Ujú. Literatura. Entonces ya era como de que no, pues los cuentos son así, y ya nos ponían cuentos pues de principalmente escritores mexicanos. Ah, Entonces, ya era como de que, a ver, ¿de dónde empieza? no. Sí. ¿Y dónde empieza la vi una vez? Se lo ¿Dónde hubieras está? llevado a la maestra. Cuando fui ya no estaba, ya no daba clases. O Ah, sea, mi hermana, cuando yo estaba en primero, mi hermana, la que me sigue, estaba en tercero y ya me dijo que ya no estaba la maestra. Y yo, pero ah. es que no le. Y no, yo es un coraje que yo todavía. De hecho, una vez Me sí la pide. localizan, por favor. Entonces, No, eso, mira, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son tus maestros que te marcaron? ¿Ella entraría en un maestro que te sí, marcó para mal? sí. También se puede, digo, para bien o para mal. Y ella te Saludos a marcó la para maestra. mal. Si nos Saludos a la maestra, que no me acuerdo cómo se llama, pero. Pero me daba en secundaria y quería que No, empezara con había una vez el cuento. yo sé que le va a ver este video y va a decir, si es que tiene internet, si algún día ves, va a decir, ay, es que sí es cierto, yo le dije a alguien que no se podía porque no empezó con había una vez. Y yo de no, 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 yo estaba enojadísima. O sea, yo todavía tengo el coraje atorado, Sí, se todavía. pero nota. como, de ahí dejé de escribir un rato porque pues sí No, porque la marcó, Sí. sí. me marcó, o sea, porque era como, es que eso no es un cuento, es que así no se escribe, es que tú tienes que aprender a escribir, es que si no, no, ¿cómo me dijo? Si no sigues las normas, entonces no lo intentes. O sea, me aventó mucho hate esa maestra en ese momento. Ajá. Entonces, a mí, pues, me gustaba leer, me gustaba escribir poquito, entonces ya hubo un punto en el que yo dejé de escribir así, cero, Ah. como me falta aprender Necesitamos más. buscar a esa maestra. Así no, Necesitamos encontrar a esa maestra porque esto no se puede quedar así. Sí. así como de que mejor si nos vamos a pelear sobre si es un cuento o no, vamos a sacar aura. O sea, ahí sí nos peleamos sobre si es un cuento, es una novela corta, pero no me venga con que un cuento empieza con alguna vez. O sea, el Sí. caso es que, buena lectura, by the way. Si tú tienes más de 15 años, Apúntele ahí. Más de 15. Para los de Perfecto. secundaria, los de Sí. primaria, omitan ese dato. es que está como medio rebuscadona, entonces sí es como Ah, de que, este, pero sí, ¿no? Y por ejemplo, hablando de cosas rebuscadas también en secundaria, en español era como, vamos a leer el mío, sí. Yo, sí. no, espérese. O sea, o sea, Ajá. está viendo que muy apenas algunos compañeros les gusta leer en fanfiction.net, porque en aquel entonces no estaba Wattpad. Era Ajá. como que y les quiere poner el mío, sí. Era como, no, o el Quijote.
Entonces era como Sí, lecturas pesadísimas, o sea que son clásicos, pero son pesados para alguien que está en secundaria, o sea, secundaria. entonces, ya cuando entramos a la prepa, ahí fue como un estira y afloja con ciertas materias, precisamente porque en primaria era como, era un brete, en secundaria eran los profes, pero por ejemplo, en historia en secundaria estuvo más chido porque la maestra contaba las cosas acá como bien intensas, o sea, se intensiaba. Era como de que entonces no sé quién hizo no sé qué cosa y ¡pum! Y todos, o sea, contaba las cosas con tal intensidad que parecía que te estaban narrando un audiolibro, Ah, entonces tal, no tal, sí, o sea, pero ahí en clase, ¿no? te Entonces, atrapaba por lo menos. sí, o sea, nos contaba como la historia en ciertas partes, Ujú. pero con esa intensidad, entonces había puntos en los que levantaba la voz en ciertas cosas, en ciertos sucesos, uno, pues, para enmarcar como el impacto del suceso, y dos, para que el que está atrás pueda prestar atención, ¿no? O sea, como que una explosión, y ahí le empecé a agarrar como un poquito más de cariño a esas materias que no me gustaban. Igual porque en tercero, la maestra de español, ella era más consciente, ¿no? Como de que es que son de secundaria, leen poco en general y no saben escribir. Entonces lo que yo empecé a hacer, pues es que sí, la neta, este, sí, o sea, no éramos muy buenos, que digamos. Entonces lo que yo empezaba a hacer era que nos ponía primero como que la parte teórica nos la aventaba como en resúmenes. Mm. Entonces ya después nos dejaba escoger un libro, el que quisiéramos de los estantes que tenían ahí. Muchos agarraban libros ilustrados pues, para leer menos. Pero lo Sí. que nos hacía la maestra era, lo vas a leer y vas a transcribir la frase del texto que leíste que más te haya gustado. Entonces a fuerza nos hacía transcribir la lectura que nosotros habíamos elegido. Ya de ahí como que varios como que decían, ah, pues ese está chido. O entre nosotros, algunos nos picábamos, por ejemplo, a mí me pasó con varios libros que yo me llegué a picar y ya de repente alguien me veía así como que bien centrado está leyendo. De hecho, hay un chico ahí en la escuela que una vez me vio leyendo un libro que yo me traje de mi casa, pero le pregunté a la maestra si lo podía usar. Me dijo que sí. Pues yo me acabé el libro y era un libro como de detectives, ¿no? Entonces el chico me preguntó así como de, oye, ¿qué estás leyendo? Y yo, no, pues es este libro que trata sobre esto y ta, ta, ta. Y como pues era de detectives, o sea, era como de que no, pues se petatearon a alguien y luego hizo no sé qué y no sé qué. Pues me dijo, ah, ¿me lo prestas? Y yo, hey. Entonces el hecho de que hubiera gente que se estuviera como interesando en las lecturas dentro del área de español, al rato este chico usó el mismo libro que yo pasé a otro trabajo. Ah, O sea, mira porque dijo, qué ah, me bien. lo prestas. Entonces como que el abrir la posibilidad de que pudiéramos escoger qué leer y de ahí hacer análisis Ajá. literarios en torno pues al programa que teníamos, ya nos Sí, sí, daba como sí. una cuenta como para decir, ah, bueno, sí, voy a entrar, voy a ver. Ahora sí entendía que era una esdrújula. Ahora Ahora sí sí. entendía que si usaba ¿cómo se llama? Porque si ponía una palabra que terminaba con vocal y luego una palabra que empezaba con vocal se escuchaba como francés. Ajá. Entonces, o sea, era muy chistoso, pero era como ya ir entendiendo dentro de como esa área. Entonces, esos maestros que le daban como que ese ligero cambio, Ajá. te, te impulsan, ¿no? Pues mínimo Sí, para que digas, bueno, sí voy a entrar a clases, ¿no? O sea, ya por lo menos. Todo Sí. muy bien. sí, o sea, eso es como que esas eran mis materias FABs, o sea, no FABs, en primaria y secundaria. Y de profes, la maestra esta y otro profe de literatura, fíjate. O sea, los dos de malos son de literatura. Ah, qué Pero triste. sí, una es cuando yo estaba en secundaria, la de primera y secundaria, y el otro fue el de quinto de prepa. Le decían Ujú. lobo, él odiaba que le dijeran lobo, de hecho sacó un compañero porque se le salió decirle y lo mandó al... Órale, Saludos al pero profesor Lobo. saludos al lobo, ya no me puede reclamar si te digo así. Estuvo padre porque nos puso lecturas pesadas de literatura latinoamericana, Ujú. pero lo hizo de tal forma que terminamos en un año leyendo 9 libros, o sea, más cuentos, más poemas, más lecturas cortas, pero porque la forma en la que dio su clase estuvo muy padre, entonces
también como que Wow. cambió la perspectiva que tenía sobre la forma en la que se lee. De hecho, no habíamos comentado, ella es maestra de español, así es que también ahí saludos a tus... Saludos, Oli, alumnos. con más razón, No sé si soy como la maestra que no te acuerdas cómo se llama o el profe Lowe. Lo averiguaremos en unos años. A ver, un día hacer una entrevista a mientras un no le alumno digas para a ver. un alumno, no le tires hate a un alumno por cómo escribe, mira, todo bien. No, no, para nada. Para nada. Bueno, y nos comentabas hace rato que empezaste con arquitectura, y entonces, ¿cuándo fue ese momento en el que decidiste completamente, no, por aquí no, y biología? ¿Qué fue lo que te impulsó? ¿Por qué la biología? Ya conté como el contexto de por qué entré a esa carrera, Ujú. pero gente, a veces los profes saben cosas que tú no. Sí, Sí. de hecho. Cuando entré aquí, en primer semestre, en el taller de diseño, hubo un profe que se llama Murabi, lo cual también le da como cierto punch en sus comentarios. Nada más le faltó decir que ojo por ojo, ¿verdad? Porque de ahí sale la referencia. El caso es que este profe, yo entregaba mis trabajos en torno a lo que me pedían, etcétera. Yo decía, sí, está bien el diseño, cumple, o sea, todo en torno pues iba bien. Pero a mí siempre me faltó, a pesar como de haber estado muy en torno a esta parte de las artes visuales en primaria y secundaria y prepa, siempre hay algo, ese sentido de la estética que no todos lo tenemos y yo no lo tengo. O sea, me tardé en admitir eso. Ajá. Pero Ok. cuando recién estaba yo en primer semestre y mis entregas cumplían, pero les faltaba, no era como, no, o Este sea, punch. Ajá. sí, este punch, o sea, porque el diseño tiene que ser estético y funcional. Yo cumplía con lo funcional al 100, pero en el estético algo le faltaba. Entonces, el profe me dijo, oiga, es que usted no debería dedicarse al diseño. Y yo, en una entrega, o sea, en un trabajo, me estaba Ajá. revisando, no debería dedicarse al área de diseño. Y yo, ¿por qué? ¿Qué? Achis. Y él me dijo, usted va más para una carrera diferente, como química, veterinaria, algo por el estilo. Usted en diseño no va a durar. Ujú. Y yo dije, ¿cómo que no? Sí, cómo no. Y yo, ¿cómo que no? Usted no sabe quién soy. O sea, ese era como que la idea que uno tenía de que no, pues es que a mí me gusta dibujar, y Ah, me enfrasqué yo en esa idea de yo tengo que, porque nadie me va a decir que no puedo. Y ahí duré casi 7 semestres, o sea, la carrera Uy, duraba 10. O sea, sí, ya iba yo más de la mitad muy y, avanzada, ajá. y ahí fue donde yo me di de baja, pero precisamente porque a mí me gustaba mucho pues las materias de teoría e historia, pero en las de diseño siempre era muy pesado. O sea, era muy pesada esa área. Hubo una ocasión en la que nos dieron una materia se llamaba ecología. Entonces, era como ver el análisis de los entornos, los ecosistemas, cómo ujú. funciona todo el rollo. Pues también para que uno no la riegue donde vas a construir una casa, ¿verdad? En muchas ocasiones, pues parece que nunca llevaste esa materia. Sí. Pero bueno, el cual es que cuando yo llegué a ese punto, mm, también fue como de chale, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque se me hacía más interesante lo que estábamos viendo en la materia de ecología Ujú. que todo lo demás. Entonces fue como de, no puede ser, no me gusta. O sea, estoy batallando mucho, o sea, estaba batallando muchísimo como para querer ir a las clases. O Ujú. sea, Ajá. era pesado, era como, tengo que cumplir y ya. Es que volvemos a lo mismo, ya lo estabas haciendo por cumplir y no por obligación y no porque te gustara. Ya no había una materia favorita. Ujú. O Ya. sea, cuando estás en primaria, secundaria, Sí, sí, sí. prepa, ya Allá. puedes decir, me gusta esta, me gusta aquella, esta no me gusta, me va bien en esta. Acá ya todo era como muy, ya no quiero. O sea, me gustaban las clases de historia o las de teoría por el contexto, ¿no? Porque ya gracias a otros profes y otros maestros en prepa era como de que ya historia está bien chido, el contexto histórico, el relajo, la. Entonces, todo tiene un sentido, ¿no? O sea, porque yo veo una catedral con estas características? Pues porque en la época, ta. O Ujú. sea, como Ah, una explicación. Pero dentro de lo demás era como, chale, tengo que ya ir a la clase de diseño, chale, tengo que entregar esto para no sé qué, chale, tengo que ir a la de estructuras. Ya no había esa motivación. sensación de motivación. Ujú. Entonces ya, pues lo hablé con mis papás y me dijeron, no, pues date de baja. Y yo Justo dije, eso bueno, iba. ¿Cómo lo tomaron tus papás?
Pues al principio fue como de que pues termina, ya te falta bien poquito, Ajá. pero yo me enfrasqué en que no, y que bueno que dije que no, precisamente porque no había motivación. Yo iba a estar gastando tiempo una y otra vez para acabar una carrera que muy probablemente nunca iba a poder titular, Ujú. precisamente porque no había motivación. No había. Y se los dije a mis papás, es que yo me sentiría muy triste pasar otros 2 años para tener un título que ni satisfacción me va a dar verlo Ajá. en la pared. O sea, no me va a Presumirlo. sí, o sea, no iba yo a sentir satisfacción al verlo, no iba a sentir satisfacción en un trabajo, o sea, no iba a sentir satisfacción en torno a eso. Porque también lo que me hizo como entrar clic en que no, fue porque iba a hacer mis prácticas. Mi abuelo era ingeniero civil y Ajá. él me llevó a la empresa en la que él trabajaba, pues para que yo hiciera mis prácticas de ahí. Él lo que Ujú. quería era enseñarme todo lo de estructuras y así, porque pues él decía, bueno, pues si tú sí estudiaste esta carrera, de toda mi familia, pues entonces, quiero que tengas como un espacio seguro, ¿no? Y yo dije, va, el problema es que llegando, los primeros trabajos que te dan siendo un practicante, pues es lo más sencillo de lo sencillo, ¿no? O sea, tantito más y te ponen a llevar café, que también lo haces. Sí. Pero, En todos los trabajos es eso. sí, pero pues lo más sencillo de lo sencillo de tu trabajo te toca como practicante, ¿no? Pero también a veces es lo más engorroso, pero lo más sencillo. Entonces, bueno, pues no la vas a regar en esto, que era hacer planos. En cuanto me dieron mi primer plano para pasar a digital, yo sentí, o sea, ese, Ujú. me hizo decir no, o sea, si es lo más sencillo que hay, porque siento para hacerlo, ¿no? O sea, debería decir, es lo más sencillo, vámonos, Sí, ahorita. sí. No me sentí así. Entonces yo dije, ¿saben qué? No. Lo hablé con mis papás dijeron, ándale pues. Porque hasta eso, les digo, o sea, sí, eso sí les voy a echar flores a mis papás, precisamente porque ya cuando creces estás consciente de que no todos los papás harían eso. Sí. Eh, Más porque me dijeron, cuando yo entré la primera vez a la carrera, los dos me dijeron, tienes una oportunidad de cambiarte de carrera. Una. La segunda va por tu cuenta y yo me zafo. Entonces, pues saqué mi carta como digno de, pues, sí me voy Ajá. a cambiar. Este, La tomo. sí, la tomo. Y mis papás me dijeron, ándale, pues, va, pero esta la tienes que acabar. Si no, ya, tú te arreglas. Entonces yo lo que hice, pues para pensarlo bien, porque ya había perdido yo 3 años, fue, o sea, entre comillas perdido, porque lo que aprendí ahí lo terminó siendo en biología, fíjate, cosas chistosas. Nunca es tiempo perdido. Ok. Yo me di un año sabático en el que me puse a trabajar, o sea, hasta eso no me quedé sin hacer nada. De Me niño. metí a trabajar, me metí a meserear en un restaurante que estaba cerca de mi casa y con eso me pagué un curso para regularizarme para el examen de ingreso, porque pues tres Ujú. años ya mucho que se te pasó. Sí. Pues ya me metí al curso, iba a trabajar, pero también ahí me retomaron ¿cómo se llama? El gusanito de escribir. Y envié escritos a congresos de letras en universidades en México. Y quedé en varios y fui a presentarlos a varios estados, o sea, al hacer las lecturas. Qué Eso padre. también está padre. Sí, o sea, está padre porque es como, nunca es tiempo perdido, o sea, neta, Ajá. nunca es tiempo perdido. Mientras siempre estés haciendo algo que con lo que te sientas bien, nunca es tiempo perdido. Porque, por ejemplo, el haber reacomodado como que la idea de querer escribir me ayudó después en la carrera porque pues tenía que hacer un chorro de trabajos escritos, Sí. los reportes de laboratorio, el trabajar también te ayudó, o sea, a mí me ayudó un poquito pues a ahorrar dinero, me compré mi computadora, pagué los viajes para ir a los congresos porque mis papás me dijeron, eso ya te toca a ti, hija. Y ya, no, pues sí, está bien. Entonces ya, fui a los congresos, conocí gente en los congresos. Luego, por ejemplo, cuando yo entré a la carrera a biología, entré porque precisamente estaba que voy a hacer, ¿no? En ese año sabático, o sea, cuál carrera me voy a meter. Pero de hecho, cuando yo les digo, escuchen a sus papás, escuchen a sus profes, neta. Si recuerdan, el profe Amurabi me había dicho, métase a una carrera de este tipo, Ajá. una. Mis compañeros en arquitectura tenían fotos en su galería de edificios, todo lo que tenía que ver con arquitectura. Yo Ajá. tenía bichos que tenía fotos de plantas y de bichos. Un registro fotográfico de 3 años de un baldío que tenía que pasar cada que bajaba del camión que me llevaba de la uni a mi casa. O sea, yo me tenía que bajar del camión y caminar un tramito en un baldío para llegar a mi casa.
Entonces yo hice 3 años, esos 3 años en Arqui, un registro fotográfico de las flores, o sea, de todas las plantas con flor y de los insectos que habían ahí. Como que ahí también me dio una pistota, ¿no? Y cuando yo iba a entrar a Arqui, yo le había dicho a mi mamá, no, pues quiero estudiar arquitectura o comunicación. Y mi mamá me dijo, métete a biología marina. Y yo, ¿por qué biología marina? Aquí no hay mar. Y irnos a vivir a mar. Y yo, pero pues ¿para qué? Dijo, es que a ti te gusta más eso. Y yo, no, a mí me gusta dibujar. Y mi mamá, no, no, Por no. todos lados te iban saliendo Sí. anuncios. Porque mi mamá pues me veía de chiquita Sí, viendo sí, los sí. bichos, jugando con las plantas. Yo me ponía a que veía un bicho muerto y, lo abría a ver qué tenía dentro. Porque era como de que decía, pero ¿por qué? O sea, una vez me dijo, es que tú decías, es que ¿cómo comen los insectos? O sea, ¿tienen estómago? Y como Ajá. los libros que teníamos de ciencias, pues no te contestaban eso. O sea, Ujú. Ujú. era como de que, entonces tienen panza, o sea, yo era como de que mi mamá era como, ¿por qué quieres saber? Pues quiero ver si tiene estómago o no, no tiene, ¿cómo digieren? ¿O cómo respiran? Sí, sí, Entonces mi sí. mamá por eso me decía, métete a biología marina, y yo, nah, yo quiero dibujar, o sea, por eso ya de ahí, cuando estaba yo en ese año sabático, dije, no, pues biología, me preparé para el examen, hice el examen y pasé, o sea, sí entré a la carrera y entré con toda la motivación porque había ese algo de entender tu entorno, saber Ujú. cómo funciona, saber qué te rodea y entender, o sea, entender todo lo que hay alrededor, a mí me Sí, gusta sí, sí. mucho. Entonces yo dije, no, pues ya de aquí soy. Y en cuanto entré a la carrera, yo y mis amigos con los que conocí ahí, estábamos motivados, o sea, muchos estábamos motivados al 100 como de que, no, es que sí está bien chido, no, es que la materia... Me salió mal, de hecho había algo bien bonito porque era como de, hacías un experimento en el laboratorio y salía mal. Ujú. Entonces, en los reportes de laboratorio, tú tenías que explicar ¿Por por qué? qué había salido, por qué no había Ajá. salido, discusión. Ahí te dabas cuenta que te gustaba porque en hacer una discusión todos queríamos que nos saliera bien, Ujú. pero nosotros o varios queríamos que nos saliera mal. O sea, porque entre más cosas mal salgan, tienes más que discutir. Sí, sacarle Ajá. provecho al error. Sí, o sea, es como, ¿por qué salió esto? Pero ¿por qué Ujú. entonces dieron estos resultados? ¿Qué pudo haber sido? La temperatura, la presión, según el autor decía que estaba a tantos grados en tal altitud, aquí en Aguascalientes tanto con tanto, entonces pudo haber sido esto. Entonces ahí era tucu, 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 tucu. Entonces Ujú. podías escribir más, o sea, porque podías explicar más cosas. Sí, Entonces era muy sí, padre. sí, Una vez sí. nos pasó que tuvimos un experimento, nos salió tal cual lo describía el autor, los resultados los mismos, hasta parece que en literal habíamos hecho trampa. Copy paste. Y nosotros, Ajá. ¿pero por qué salió así? Estábamos en pánico, era como, ¿por qué salió bien? Ajá. No sabíamos ni qué discutir, entonces era como de, a ver, pero ¿por qué salió bien? O sea, estuvo padre porque teníamos como que esta fascinación por lo que estábamos haciendo, que la verdad, aún con pandemia la carrera se me fue rápido. Y por eso terminé haciendo videos, porque me gustaba tanto que quería que alguien más supiera lo que yo estaba aprendiendo. Ajá. Entonces, ese es otro punch, ¿no? Como de, wow, o sea, no manches, está bien chido esto. Cosa Ujú. que yo sé no me hubiera pasado en la arquitectura, No. porque yo en ningún momento, en ningún laboratorio, incluso me metí de asistente como de laboratorio se le llama instructor beca, o sea, te condona la colegiatura y tú eres el minion de alguien en la universidad. Ajá, ok. Entonces, era como, te toca lavar todo el material y yo, ok, tiririri. O sea, simplemente lavar material de laboratorio ya era para mí como, chido, Ya. que es lo más básico de lo que yo no Sí. sentí ese, "Ugh, tengo que lavar trastes". Ya desde ahí es como de, vámonos. Entonces podríamos decir que perdimos a una arquitecta, pero ganamos a una gran bióloga que está haciendo más, está divulgando la biología como algo atractivo. Qué bueno. Sí, Saludos a Murabi para que también ahí saludos implemente. al profe a Murabi. Sí, sí tenía razón. Usted tenía Sí, razón. muy bien, qué bien. Me voy a tragar mi orgullo, pero tenía razón. No es nada fácil. Bueno, ahora fíjate que, bien, vamos a ir a una sesión de preguntas y respuestas rápida. Te vamos a Va. hacer una pregunta y pues es para conocerte un poquito más esta parte. Te vamos a Ujú. hacer preguntas muy sencillas sobre tu vida cotidiana. ¿Sale? Va, Y va. pues vamos a empezar con ¿qué libro favorito tienes? Ah, 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 ah. Me gusta mucho.
El extranjero de Albert Camus. Anótenlo. Sí, Está muy bueno. bien. Y está como, es que aparte tiene un lugar especial en mi corazón, porque lo leí en prepa, en ese momento en el que el que no sabes quién eres, no sabes qué hacer, no sabes qué Ajá. onda. Entonces fue como bueno, no solo yo me llego a sentir así. Entonces, está padre, ¿no? Por eso es como ese Marco. sentimiento. Ok, Bueno, siguiente. ¿Película favorita? uy, tengo varias, ¿Cuál pero favorita? estoy entre dos, A o sea, ver, no las puedo, están al mismo nivel. El gigante de hierro y Pollitos en fuga. súper. Muy bien, El Gigante de Hierro. Yo considero que es una de las películas más Está muy infravaloradas de bonito. todas, El Oh, es Gigante. hermosa esa película, no puede ser. Ahora está en mi top 3, o sea, Sí, ahora sí, es sí. de películas de robots para llorar. Sí, muy buena. Sí, Bueno, vamos a continuar. Hablando de películas, libros e historias, personaje favorito. Oh, esa es una excelente pregunta. Ay, ¿por qué no? Oh, es que no sé. Y yo, pensando en... a lo mejor se complementa con la siguiente. ¿Anime favorito? Doctor Stone. Ok, no lo conozco, pero seguramente mis Es alumnos. de ciencias. Ajá, Pues hay que sí, buscarlo. lo vamos a Es buscar. una serie de ciencias. O sea, es así. Resumen, la humanidad la terminan petrificando por más de 3000 años. El mundo es otro, pero un morrito que es súper inteligente, que se llama Senku, termina despetrificándose y empieza a buscar la forma de devolver toda a la normalidad. Ok, Pero como él es un super genio, todo el conocimiento que tiene sobre ciencias lo tiene él, o sea, él sabe. muy bien. ¿Dónde la podemos encontrar? No sé. Está la primera temporada en Netflix, Ok, voy a las buscar. dos están, las cuatro, o sea, las cuatro que ahorita hay, no, son Ujú. tres películas. Están en Crunchyroll, y si no tienes para pagar eso, hay otro programa otra página que se llama tioanime.com. Ok. Ok, bueno, Patrocínanos. ándate. Sí, muy bien. Bueno, a ver, ahora, pasatiempos. Mm, dibujar, leer, y a veces ver series, me gusta mucho ver series o ver películas, Ok, y pues jugar videojuegos también. Muy muy bien, bien. videojuegos. ¿Algún creador de contenido que te guste, que recomiendes, que sigas? Digamos que uno de los que me influyó mucho, porque cuando recién entré a biología, yo me chuté todos sus videos de YouTube, Javi Santolaya. Ok. Sí. Saludos. Ujú. Algún día nos contestará los mensajes. Sí, Bueno, muy bien. bueno, y pues no nos has contestado tu personaje favorito. Es que todavía no sé. Ay, no. Es que hay muchos mira, diría que de mis personajes favoritos es que estoy pensando de una serie que Ok, yo creo que se llama Luz no se da de The Old House. ¿cuál, perdón? Luz no se da de The Old House. Ok. Ok, bueno, sí. ¿Y comida favorita? Bueno, las alitas más bien. Las alitas y el mole Ay, qué rojo. Alitas y rico. mole. Bueno, Ok, qué rico, sí, muy bien. Y ya como última dinámica es algo parecido, nada más ahora sí, si se puede una sola palabrita, es como un tipo ping-pong, ¿sí? Lo primero que se tenga en la mente. Escuela. Ah. Ok. Escuela. ok, ciencia, Divertido. Bien, sí, ok. Familia. Peli. naturaleza, Verde. Redes sociales. Chido. influencer, ¿Qué? influencer, No, por eso esa es la palabra que suena. Sí, ok. ¿verdad? Ok. Bueno, Ya para finalizar nuestra entrevista, queremos pedirte que le mandes un mensaje a nuestros alumnos, un mensaje pues que le pueda servir en su vida a ellos, sobre todo en su vida estudiantil y pues en todo en general. Pues mi mensaje sería que no se precipiten tanto en creer que no pueden hacer algo. O sea, realmente ahorita si sientes que no te va bien en la escuela o que no eres bueno, probablemente no es que seas malo en la escuela, no es que no estés aprendiendo o no es que no seas capaz, sino que ahorita, en este momento, no estás en tu punto máximo.
Entonces, si no estás en tu punto máximo, no puedes dar el máximo. Y si no puedes dar el máximo, no puedes decir que no puedes. Como estudiante, que también batalló con materias, que casi reprueba otras, te puedo decir que ahorita es tu contexto. O sea, estás en el sitio en el que no estás llegando hasta donde podrías llegar. Y si te sientes bien, por ejemplo, de que te está yendo bien en la escuela, etcétera, aprovéchalo. Si estás en la situación contraria, aprovéchalo, porque siempre vas a necesitar ese boost para lo que viene después. Pero Ujú. también no te desanimes si las cosas empiezan a salir mal. Todo va a mejorar siempre. Entonces, también no pienses que lo que ves en la escuela no lo vas a usar. Sí, Es algo que también muchas veces uno piensa de que no me va a servir para nada, pero sí te sirve. Todo lo que aprendes te sirve en un punto u otro de la vida. Y tus hobbies tienen que ser algo en con lo que te puedas sentir bien, pero también algo que tú puedas aprovechar para algo más. Nunca dejes de divertirte con lo que haces. O sea, nunca hagas que un hobby se sienta pesado. Eso sí Ujú. es lo que te puedo decir, ¿no? No importa qué tanto le saques a tu hobby, siempre vuélvelo divertido, porque te puedes salvar de cualquier cosa, o sea, de que estés triste o de que algo esté saliendo mal o de que te estés presionando por la escuela. O sea, ese hobby siempre va a ser tu salvavidas en algún momento pesado. ujú. Ujú. Entonces, nunca conviertas un hobby en algo que a fuerzas tienes que hacer. Diviértete haciéndolo. Y pues ya, yo creo que aproveche la escuela también. Es muy divertido cuando las cosas salen bien. Sí, muchas gracias. Súper bien, muy buenos consejos. La verdad es que sí es muy importante que disfruten todo lo que hacen. Como hace rato tú mencionabas, pues yo creo que también uno de los mejores consejos que pudiste darles con tu testimonio, pues es precisamente que le echabas más ganas a lo que más dificultad te daba y en ese inter de desesperación o de ansiedad o de frustración, pues sacabas eso que sí te gustaba para que acaparara eso y luego ya poder retomar lo lo que te hace batallar, ¿no? Entonces, te agradecemos muchísimo, Polly, muchísimo. Gracias por habernos acompañado en esta entrevista, gracias por haber aceptado. Y Claro. pues Vayan a seguirla a sus redes, síganla de aquí en adelante, van a aprender mucho, incluso hasta les puede salvar la vida, porque hay muchos insectos que son venenosos y no los toquen y con ella van a saber ahí. O donde al les revés, pueden imaginan, salvar. ahí están. También, sí es cierto. Sí, porque muchas veces vemos algún animalito algo y nos asustamos y lo queremos matar y son completamente inofensivos. Entonces, Sí. nuevamente, muchísimas gracias, Polly. Gracias por todo lo que nos compartiste. Estoy seguro que a nuestros alumnos, como ya decía la profe Marisa, nos va a servir, incluso a los papás. El ejemplo que nos manejaste también de tus papás es muy enriquecedor para los papás que nos van a ver, para poder tener ese apoyo con los niños. Anótele ahí. Siempre es bueno estar presentes, presentes no solo de físico, sino Ujú. en la atención que le damos a nuestros hijos. Y Sí, pues sí, este mucho. fue un episodio más de la tercera temporada de Entrevistando. Entrevistarlos. Saludos y saludos a Aguascalientes. Nos vemos, Poli. Muchas gracias.